Bienvenidos a las charlas pastorales. Mi nombre es Arturo Delgado. Estamos transmitiendo desde San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros durante los minutos que estaremos aquí cada día de esta semana, de esta temporada 269. Y bueno, hoy es lunes 12 de mayo y esperando que Dios les bendiga a través de las charlas que esta semana estaré compartiendo. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, quiero compartir acerca de la seguridad de la salvación. Y vamos a nuestra charla pastoral el día de hoy. Fíjese que cuando hablamos precisamente de este tema de la salvación, pues uno se pregunta, ¿no? ¿Salvos de qué? ¿O salvados de qué? ¿O de qué nos salvamos, no? Salvados por la campana o se salvó por un pelito de que lo atropellaran, o de qué se trata esta palabra salvación, pero en términos obviamente de la palabra de Dios, pues tiene algo más, ¿verdad?, que decirnos. No es nada más lo que acabo de mencionar, ¿no?, sino que hay algunas otras cosas. Y bueno, para poder hablar de la salvación, nosotros tenemos que hablar de la creación. Porque todo está relacionado. Incluso la Biblia, la palabra de Dios, tiene un tema general en todo el libro. Es una forma increíble en la que Dios fue articulando este tema de la salvación a través de toda la historia de la Biblia y de toda la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, por supuesto que también hay muchas otras cosas, ¿no? Hay otras doctrinas y otras cosas, ¿no? Ahora, cuando uno habla acerca de la doctrina o de la enseñanza, pues en realidad uno habla de una experiencia, la experiencia de salvación. Claro, la experiencia de salvación que una persona, al entregar su corazón y su vida al Salvador, porque salvación y Salvador van de la mano, y el Salvador es Jesucristo, entonces uno tiene que entender que no puede uno ser salvo sin tener al Salvador. O sea, es muy sencillo, es matemáticas simples, ¿no? 2 más 2 son 4. Si yo soy salvo es porque necesitaba de la salvación, y la salvación fue operada por alguien que se convirtió en mi Salvador. Entonces, de ahí es donde podemos empezar a entender todo este asunto. Nuestro tema tiene que ver con la seguridad de la salvación. Y obviamente el propósito de esta temporada es que podamos, no hasta el final, pero incluso desde hoy mismo, empezar a tener seguridad de salvación. Y bueno, si alguno no está seguro de que pueda ser salvo, según la determinación de Dios a través de las Escrituras, entonces necesita acudir a Dios, necesita acudir al Salvador. Pero bueno, comencemos con el origen. La Biblia habla acerca que Dios hizo al hombre y a la mujer para Él. A la humanidad fue creación de Dios para sí mismo. Y cuando hablamos de creación de Dios para sí mismo, bueno, pues tenemos nosotros que Dios decide esto. Ahora, no tenemos mucho tiempo para escrutar la mente de Dios y saber en qué estaba pensando y cuál era el propósito de todo al crear a la humanidad. Seguramente encontraremos algunas respuestas, pero este no es el tema. El tema es la salvación de la humanidad. Entonces la Biblia enseña que Dios los hizo perfectos, los puso en el huerto, pero en el capítulo 3, solamente a los 3 capítulos de iniciada la creación, por decir así, al tercer día, pero no fue el tercer día, fue mucho más, ¿verdad? Hubo una caída. La Biblia habla acerca de la caída de Adán y Eva. No fue nada más ella la que cayó. No se come ese cuento que ella es la tentadora que hizo caer al hombre. No, los dos cayeron de pechito, redonditos, porque codiciaron algo que tenía que ver en relación al fruto ese prohibido. ¿Y qué fue lo que codiciaron? Ser igual que Dios. Y ahí se introdujo a causa de la rebeldía y de la desobediencia, se introdujo el pecado. El pecado, según la palabra de Dios, dice la Escritura, que es, en la Biblia nos da una definición, ¿verdad? En el capítulo 3 de Primera de Juan, y dice la Biblia de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. O sea, estamos hablando de que la palabra pecar tiene que ver con transgredir, traspasar los límites. Es como si tuviésemos nosotros un tiro al blanco, que por cierto eso también significa la palabra pecado. Si tú tienes un tiro al blanco de esos de dardos, ¿no? Juegos que de repente la gente tiene, y entonces tienes 3 dardos en la mano y tienes el tiro al blanco, y entonces tú los arrojas, ¿verdad?, hacia ese círculo, hacia el círculo concéntrico, y bueno, obviamente tienes que darle por lo menos a los círculos más cercanos hacia el centro. Si no les atinas, se conoce como errar al blanco, no atinarle, decimos los mexicanos. Entonces, eso es pecar. Cuando una persona peca, simplemente está errando al destino que Dios le dio o le prefijó cuando lo creó. Dios nos hizo a los seres humanos buenos, perfectos, pero nosotros optamos por el pecado. Entonces, cuando hablamos de salvación, relacionamos precisamente salvación y pecado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús viene para salvarnos del pecado. Y bueno, de eso estaré hablando el día de mañana y nos vemos en nuestra siguiente charla pastoral.